Comunidad, mis queridos noctámbulas y noctámbulos, estamos en un nuevo capítulo de Cuéntame tus miedos. Y antes de empezar, quiero pedirles una disculpa por la voz. Estos días he estado un poco enfermo. Ya saben, los cambios de clima y todo, a veces a algunos le afecta más. No es que quiera hacer mi voz parecida a Gore, pero bueno. Para empezar, quiero comentarles, pues ya acabaron las fechas más terroríficas del calendario y vienen aquellas en las que muchos creen que todo es más colorido, pero son fechas en las que también a más de uno de nosotros nos han pasado experiencias paranormales. Rápidamente, les quiero contar una que me sucedió próxima al 24 de diciembre. No recuerdo bien la fecha, el año, pero recuerdo que iba a ser 24 de diciembre, pues aquella noche mi hermana y yo nos encontrábamos solos en casa y estábamos arreglando los últimos detalles para la planeación de la cena de Navidad. Estábamos terminando de recoger la cocina, eran aproximadamente las 2 de la mañana, cuando en la planta alta comenzamos a escuchar cómo azotaban un cajón lleno de cucharas. Yo honestamente no quería subir, pero pues después pensé, ¿qué tal que alguien se había metido? Entonces subí. La puerta que da a un balcón estaba con seguro, pero lo más raro fue ver una silla viendo a la ventana, acomodada como si alguien hubiera estado sentado ahí, y un cajón con cucharas abierto. Raro, ¿no? Pero bueno, noctámbulos y noctámbulas, estamos en un nuevo capítulo de Cuéntame tus miedos. Esperamos que los siguientes relatos sean de su total agrado y recuerden, mi nombre es Siniestro y por el momento los dejo con Sombra. Mi amiga. Vivo en un estado en donde todo lo controla la delincuencia organizada. Diario hay balaceras, muertos, desaparecidos, etc. Una noche de este pasado septiembre hubo un ataque a balazos en un bar cantina. Era como la 1 de la madrugada. Recuerden bien este dato. Yo soy escort, es un servicio tipo ejecutivo, y en esa misma madrugada del ataque, a la misma hora, el mismo día, me confirmaron un servicio, por lo cual accedí, y en el camino, el Uber que me llevaba me comentó que había muchos muertos, pues el bar estaba lleno. Aunque ya estábamos acostumbrados a estos temas, esta vez en especial me dio tristeza y miedo, mucho miedo. Hasta la piel se me erizó. Pronto llegué al hotel y estando con el cliente se me olvidó todo el tema. Terminé el servicio y salimos juntos de la habitación. Llegamos a recepción y esperamos ambos un Uber. Cada quien había pedido uno, pero esperamos juntos. De repente sentí una mirada y cuando volteé vi a una ex amiga. La conocí trabajando igual dando servicios. Ella me enseñó a cómo hacerme independiente, a cobrar, a cuidarme, etc. Le agarré mucho cariño y la consideraba de verdad mi amiga, pero como tuvimos problemas, terminamos mal, con amenazas de golpearnos, quemarnos en redes y cosas así, aunque nunca lo hicimos, pues las dos sabíamos que no nos convenía. Ya tenía 6 meses sin verla, por lo cual sentí muchos nervios, pero no miedo. Volví a voltear y la veo de nuevo. Ella no se había acercado. Yo pensé en ese momento que era porque yo estaba ahí y sentía los mismos nervios que yo. Llegó primero el Uber de mi cliente y justo cuando volteé de nuevo, en ese momento mi amiga ya no estaba. Claro que era ella, esos super zapatos que le encantaban y que yo vi que se probó meses atrás. También esa bolsa que le dio un cliente de propina. Esos detalles los recuerdo perfecto. Llegó mi Uber y salí del hotel, rumbo al estacionamiento donde me esperaba. Yo salí caminando tranquila y despacio, en especial por la gran zapatilla que también yo llevaba. En ese momento la volví a ver ahí parada, y nuevamente nos quedamos viendo. Nunca nos dejamos de ver, ni bajamos la mirada. No nos hablamos tampoco, ni cuando pasé al lado de ella. Me dolía el estómago de los nervios, pero no quería que ella se diera cuenta. Subí al carro y este se puso en marcha. De camino a mi destino, platicando con mi chofer de Uber, le conté lo que pasó, porque él nos conocía a ambas, y se rió diciéndome, no que muy gallitas, pero no pasó más. Al día siguiente le platiqué a otra amiga,
y lo que me respondió me dejó helada literalmente. ¿La viste antes de que la mataran? A lo que respondí que ella no podía estar muerta. Todavía sin miedo, más bien tristeza, comencé a llorar y le pregunté, ¿dónde la mataron? En el bar. Estaba con un cliente y le tocó una bala perdida. Me quedé sin palabras. Eso no podía ser. Yo la vi acabando el servicio y eran mínimo las 3 de la madrugada. A ella la habían atacado a la 1 en ese bar. No hay explicación para lo que vi, pero les juro que era ella. Yo la vi más de una vez, confirmando que era ella. Días posteriores seguía soñando con ella, así, vestida como murió. Le he prendido veladoras y hasta pagué por una misa, de esas que al final nombran a los difuntos, a los enfermos, etc. Pero sigo soñando con ella. Quiero pensar que es por el susto, ya que aún no puedo creer lo que vi. ¿Qué me aconsejan que haga? Una noche de lluvia. Hace algunas semanas yo fui de visita a casa de mi novia. Yo soy de la zona sur de la Ciudad de México, más específico por Coyoacán, y ella vive más alejada, por Tláhuac rumbo al Cetis 1. En esa visita todo iba muy normal, nada fuera del otro mundo. Dieron las 6 de la tarde y ya era mi hora de partir, pues no quería llegar muy tarde a casa. Mi novia me acompañó a la estación del transporte público y todo iba bien. En el camino de regreso fueron 2 horas de un largo trayecto, cuando empezó a caer una tormenta. No me esperaba la lluvia, por lo cual estaba muy poco abrigado, así que usé una sudadera como capucha para no mojarme tanto. Tomé el último transporte que me deja a unas 3 calles de mi casa y traté de caminar lo más rápido posible para no mojarme. Eran alrededor de las 8 de la noche y poco a poco me di cuenta de lo vacío que estaba la calle, cosa que se me hizo raro para ser tan temprano. Seguí caminando. Llevaba puestos mis audífonos, ya que sin música me aburro mucho. Y cuando faltaba poco para llegar a mi casa, a lo lejos sentí que algo venía caminando a mis espaldas. Sentí esa presencia. No sé cómo explicarlo. Volteé repentinamente y vi que había un perro grande y peludo. Se veía mugroso, un típico perro callejero. Total, no le di importancia y seguí caminando. Cuando llegué al portón de mi casa, saqué las llaves de la mochila y traté de abrir la puerta, con ese sentimiento de que alguien me venía siguiendo. Estaba justo por entrar a casa cuando al fondo, como a unos 4 metros de mí, escuché que me dijeron "¡Ey!", con una voz muy gruesa. Volteé y era el mismo perro, pero ahora parado en 2 patas, como una persona, y tenía una cara muy humana. El perro empezó a gritar de una forma muy terrorífica, como si se estuviera quemando vivo, y corrió velozmente hacia mí. Me metí a mi casa y cerré lo más rápido posible. Me encerré en mi cuarto. No había nadie en casa y se sentía muy sola y fría. Ni mi mamá ni mis hermanos estaban, y yo solo me tapé en mi cama y traté de pensar que todo era un sueño o una alucinación. Trataba de negarme a la idea de que había visto un perro en 2 patas. A lo lejos, en el zaguán de mi casa, se escuchaba que le pegaban, como si alguien muy desesperado quisiera entrar. Yo por instinto prendí mi celular y busqué en los mensajes si no era mi mamá o algún familiar que también haya visto a ese perro y quisiera escapar de él. Pero no, reafirmé que no era así, pues a lo lejos escuché la misma voz gruesa llamándome por mi nombre. No sé cuánto tiempo pasé así, hasta que me quedé dormido. A la mañana siguiente, mi familia ya estaba en casa y sinceramente se me había olvidado lo que pasó, hasta que mi madre dijo: "Oye, ¿trajiste a alguien a casa?". A lo que yo respondí: "No, mamá, ¿por qué?". Y ella me dijo que en la noche escuchaba una voz muy grave riéndose, y ella creyó que era algún amigo, el cual pasó la noche como una pijamada. Me estremecí demasiado y recordé todo lo que pasó la noche anterior. Gente, espero que me puedan creer.
Pero desde aquel día me cuesta demasiado dormir. Tengo miedo y siento que lo que fuera esa cosa logró entrar a mi casa y no se quiere ir. Un amarre. Hoy quiero contar una historia que no es mía. La supe porque la persona que la vivió es una clienta mía. Verán, yo me dedico a la cartomancia, así como a intentar sanar y ayudar a los que necesitan de mi don. ¿Por qué? Porque yo nací con una especie de don o maldición o no sé cómo llamarlo. Es algo muy común en mi familia. En pocas palabras, me dedico a la brujería. Y no me da pena decirlo, pero aún hay personas que creen que todas somos malas, y eso no es así. Yo quiero apoyar a quienes necesiten de mí, y por eso tengo reglas, y también hay trabajos que no realizo. Quienes me buscan lo saben bien. Esta historia es de cuando recién empezaba, y recuerdo que aquella vez llegó esta muchacha, muy desesperada. Ella era mamá soltera, y aún a veces veía al papá de su bebé. Estaba tan obsesionada con recuperarlo que pagaría lo que fuera por un amarre, a lo cual yo me negué. Le hablé de las consecuencias y que si él no era para ella, debía aceptarlo. Pero ella se negó, me rogó y me pidió entonces que le dijera quién sí lo haría. Entonces le dije que no podía seguir así. Ella se marchó y no supe más de ella. 2 años después, ella me volvió a buscar, y al verla tan demacrada, delgada y muy mal, supe lo que había hecho. Fue a un mercado muy famoso, donde solicitó el amarre de amor. Al cierto tiempo, su hombre regresó. Se casaron 6 meses después, y ella estaba encantada, pero el gusto duró menos de 1 año, porque él empezó a maltratarla, a obsesionarse con ella. La atacaba, pero al mismo tiempo gritaba que lo dejara libre, por favor. Fueron meses donde todo fue escándalo y tormento, al grado de que un día intentó asfixiarla, porque realmente estaba convencido que ella quería dejarlo. Me contó que se salvó porque el bebé empezó a llorar. Después de esto, ella tenía miedo y buscó a quien hizo el amarre para que la ayudara, el cual le dijo que lo hecho está y estaría así, y que él le había advertido. Tuvo que demandar a su ahora esposo y cambiar muchas veces de domicilio, porque siempre la encontraba, y por eso me buscó. Desgraciadamente, cuando me contactó, ya no podía yo hacer nada, y ella, muy triste, solamente asintió con su cabeza y me preguntó, ¿por qué pasó esto? Yo solamente le dije, no puedes obligar a nadie a amarte, puedes obligarlo a estar contigo, pero no será amor, y esa persona buscará salir de tu obligación. El diario. En lo profundo de un espeso bosque se encontraba una antigua y abandonada cabaña. Se dice que en ese lugar ocurrían sucesos extraños y terroríficos. Los aldeanos evitaban acercarse, ya que una sombra maligna parecía acechar a todos aquellos valientes que osaran entrar. Un grupo de amigos, en búsqueda de emociones fuertes, decidió adentrarse en la cabaña y desafiar a los rumores que la rodeaban. A medida que se adentraban, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva y enigmática. Los susurros del viento entre los árboles parecían advertirles de un peligro inminente. Al entrar a la cabaña, rápidamente se percataron de su deterioro y el abandono. Las paredes estaban llenas de polvo y telarañas. La madera estaba podrida y los muebles parecían haber sido devorados por la humedad. Su olor a moho era insoportable. Sin embargo, eso no los detuvo. Mientras exploraban, los amigos notaron un extraño libro en un estante. Estaba cubierto de polvo y con apariencia muy antigua. Decidieron abrir el libro
y descubrieron que era un diario personal. Leyeron algunas páginas y se horrorizaron al descubrir que el último dueño de la cabaña había experimentado con rituales oscuros y magia negra. La inquietud comenzó a apoderarse del grupo, pero todavía se sentían impulsados a seguir leyendo. El último tramo del diario hablaba de cómo las líneas entre la realidad y la oscuridad se habían vuelto borrosas dentro de la cabaña. Cada vez que el dueño realizaba un nuevo ritual, la sombra maligna se fortalecía y su influencia se extendía por todo el bosque. Repentinamente, un escalofrío recorrió la columna de los amigos. Las luces de la cabaña comenzaron a parpadear y a apagarse fugazmente. Un viento helado invadió el lugar, mientras una figura sombría comenzaba a tomar forma en el rincón más oscuro de la sala. El terror se apoderó de los amigos, quienes comenzaron a correr hacia la puerta de salida, pero parece que la cabaña tenía otros planes para ellos. Las puertas y ventanas que estaban abiertas momentos antes se cerraron violentamente, impidiendo su escape. El pánico se intensificó cuando la sombra maligna comenzó a perseguirlos, deslizándose y flotando a través del aire. El grupo se dividió en un intento de escapar, pero la sombra se las arregló para atraparlos uno a uno. Los gritos de terror resonaban a través del bosque, pero nunca llegaron a los oídos de los aldeanos. La cabaña y la sombra se encargaron de devorar sus vidas y ocultar sus cuerpos, dejando solo una macabra historia de la desaparición de un grupo de chicos y un siniestro recuerdo de aquel lugar maldito. Santa Compañía. La Santa Compañía es una de las historias de terror para no dormir más popular de Galicia. Incluso hay quienes aseguran haber visto la fúnebre procesión pasar en otras regiones del norte de España. Santiago, quien había escuchado alguna vez de esta leyenda, fue de visita a la pequeña aldea gallega donde vivía su abuelo. Ya de edad avanzada, estaba postrado esperando el abrazo de su querido nieto. Hubo una algarabía entre los vecinos del lugar cuando se enteraron de la visita de Santiago. Al llegar a la casa de su abuelo, ambos se dieron el anhelado abrazo. Adentrada la noche y sin poder aún conciliar el sueño, Santiago salió a tomar aire fresco por las angostas calles de la aldea. Se escuchaba un cántico en la lejanía, similar a los entonados en la misa. No se parecía a la algarabía que más temprano hubo por su llegada. Además, se percibía un penetrante aroma a cera quemada. Curioso, encaminó su paso hacia aquellas voces graves y enigmáticas que se oían en medio de la espesura de la noche. El clima cambió. Un frío indescriptible se colaba a través de su piel hasta helarle los huesos. Con el corazón acelerado, Santiago pensó que sería mejor volver, pero la curiosidad no lo dejaba. Así que prefirió agazaparse entre algunos arbustos y esperar a ver qué sucedía. Para su sorpresa, un coro de apariencia espectral se acercaba en su dirección. Aquella procesión fantasmagórica estaba encabezada por un hombre demacrado, quien alzaba con una mano una cruz, mientras que en la otra llevaba un cubo de agua. Apenas podía entenderse la cadencia del rezo del rosario recitada por los cadavéricos penitentes. Formados en dos filas tras la cruz, estaban vestidos con sotanas negras y blancas, mientras que sus cráneos se hundían en las capuchas cónicas de su misterioso ropaje. Además, llevaban velas encendidas en sus huesudas manos, alumbrando tenuemente el recorrido. Motivado por una fuerza mística, Santiago siguió sigiloso la espectral caravana. El terror se apoderó de él cuando la marcha continuó su curso hasta el pueblo, deteniéndose luego en la puerta de la casa de su abuelo. El anciano inexplicablemente caminó hasta la procesión, donde uno de los espectros le concedió una vela. Su abuelo se unió a la fila y de inmediato
desaparecieron en medio de la niebla de la noche. El portador del crucifijo cayó al suelo por un momento hasta que logró incorporarse para continuar sin rumbo fijo. Parecía un muerto viviente, agotado por el menester de las procesiones nocturnas. Agitado, Santiago irrumpió en la casa de su abuelo, encontrándole sin vida en su cama. En ese momento, comprendió que aquello que había visto era la Santa Campaña, reclamando la presencia de su abuelo en sus filas. A partir de entonces, formaría parte de la fantasmagórica procesión que camina eternamente en busca de nuevas almas. Antes de continuar, queremos agradecer a 2 de nuestras seguidoras noctámbulas que amablemente nos mandaron los siguientes 2 relatos. Muchas gracias a Azalia Bolaños y a Alma Flores Solís por todo su apoyo y por compartirnos sus relatos. Esperamos seguir contando con ustedes en esta comunidad. Ahora sí, continuemos. No fue un sueño. Hola, mi nombre es Azalia y varios de los relatos que compartiré con ustedes los he vivido ya desde hace varios años, ya que hace 12 años estuve a punto de morir y desde ese día algo permitió que comenzara a ver diversos espíritus, fantasmas, demonios, almas en pena y demás. Uno de los primeros sucesos paranormales que me sucedieron y me causaron mucho terror fue una vez que me cambié de domicilio. Llegamos a una casa que al principio tenía un color muy tétrico. Todas las paredes y puertas eran de un color muy triste. Curiosamente, cuando llegamos, había muchas imágenes religiosas en ella. No había un solo espacio sin una cruz o una virgen. Pero la primera noche que pasamos en esta casa, recuerdo que un frío inmenso invadió mi habitación y desperté. Al despertar, pude ver que de mi nariz y boca salía vapor. Era demasiada baja la temperatura. En ese momento, sentí un escalofrío terrible, cuando al levantarme, vi a una mujer. Ella estaba agachada y tenía el cabello sobre su rostro. Estaba parada justo a los pies de mi cama y me observaba. Al momento en que la vi, me acosté y me tapé de inmediato hasta la cabeza. Entonces sentí cómo se subió a mi cama y en mi oreja sentí un gemido que me estremeció. Quedé paralizada de terror y al mismo tiempo sentí cómo sonrió, pues escuché una risa burlona. Sentí el aire que emanaba de su boca sobre mi oreja. Lo único que pude hacer fue empezar a orar lo que recordaba y a pedirle ayuda a Dios. En ese momento, dejé de sentir el peso de esa mujer sobre la cama y sobre mí, y sentí cómo desapareció. Habrá quienes digan que fue un sueño o pesadilla, pero yo sé que fue real, ya que en esa casa me sucedieron muchas más cosas sobrenaturales. Invocación. Esto sucedió un sábado 15 de junio del año 2014, en el fraccionamiento Héroes de Cámac, en el Estado de México. Mi primo se dio de baja de la vida el 6 de junio de ese mismo año, y ese sábado era el último rosario de su novenario. Anteriormente, unos tíos nos habían comentado que durante los rosarios sucedían cosas extrañas. Por ejemplo, que 2 gatos que eran de mi primo siempre salían erizados de alguna parte de la casa y que se sentía una vibra muy extraña. Algunos no lo creíamos hasta que llegó ese día. Quisieron hacer presente a mi primo mediante una invocación espiritual para cuestionarle el por qué había tomado esa decisión. Mi hermano, una prima y un tío se prepararon, se pusieron ropa blanca y durante el rosario una vecina y su hija que practicaban magia blanca comenzaron el proceso. Pusieron a mi hermano frente al altar y comenzaron a decir unas cosas
que yo no comprendía. En un abrir y cerrar de ojos, mi hermano dejó de parpadear y comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás. Le di un golpecito a mi papá, que se encontraba a un lado mío, y le dije: «Papá, tu hijo no parpadea». Mi papá le hizo señas a la señora que hacía la invocación, y de ahí comenzó el desastre. La señora le colgó un amuleto a mi hermano, y éste comenzó a querer quitárselo. Otra señora, que estaba dirigiendo el rezo del rosario, se fue y lo dejó a medias. Los vecinos que estaban con nosotros salieron corriendo. Yo salí a querer hacer una llamada, pero mi celular no funcionaba. Se trabó y no tenía señal. Y al voltear a ver a las personas que también habían salido, 3 de esas personas tenían gente alrededor ayudándolas, gritándoles por su nombre porque estaban como poseídas. Alcancé a ver que tenían los ojos en blanco. Entré de nuevo a donde estaba mi hermano y mi papá seguía con él. Comenzamos a llamarlo por su nombre y como no reaccionaba, subí a una de las habitaciones buscando algo religioso, un crucifijo o algo así, pero solo encontré la imagen de una virgen. La pusimos en las manos de mi hermano y noté que estaba todo rojo y sus venas resaltaban. La planta baja de la casa comenzó a oler como a podrido y mi papá y otra señora terminaron el rosario. Se trabaron varias veces, pero aún así siguieron hasta que lo terminaron y entonces todo se calmó. Al día siguiente fuimos a la iglesia a pedir agua bendita. Mi hermano no quiso acercarse a la iglesia, entonces decidí quedarme con él. Sonó su celular y era una llamada de un número desconocido y le dije que no contestara, pero él lo hizo. Lo puso en altavoz y solo se escuchaban murmullos en un idioma raro y como que expulsaban aire. Lo único que pude hacer fue colgar la llamada y llevarme a mi hermano adentro de la iglesia y tratar de no alejarnos de los demás. Después de eso, mi hermano se calmó, pero aún hasta hoy se sigue sintiendo una vibra muy pesada en la casa y siguen sucediendo cosas muy extrañas. El niño fantasma. Mamá falleció en el año 1988. Desde entonces, visitábamos el cementerio periódicamente, notando que al lado de la tumba había una pequeña sepultura abandonada, forrada apenas con cemento, un jarrón partido, además de una fea y vieja cruz de hierro que yacía sobre ella. La cruz tenía una ilegible fecha mortuoria, marcada con pintura de uñas en color rojo, como para que no se perdiera el nombre del difunto. Con pesar, al dejar el ramo de flores sobre la tumba de mamá, por costumbre tomábamos una solitaria flor y la colocábamos en el viejo florero, lo cual se convirtió en un ritual. Rezábamos por nuestros muertos y los del cementerio y encomendábamos el alma del que yacía al lado de la tumba de mamá. Un día en el consultorio pediátrico donde trabajaba como secretaria, llegó a última hora una señora con su hija que traía a un bebé. Mientras su hija pasó con su bebé al consultorio, nos pusimos a hablar para pasar el tiempo. De repente, ella me preguntó quién era ese niño que estaba a mi lado. Sin entender del todo su pregunta y mirando a mi entorno, le contesté que ya todos los niños se habían ido y que tan solo faltaba su nieto. No obstante, insistió que el niño que estaba a mi lado era un niño espiritual y que quería saber qué conexión tenía conmigo, si es que acaso era un hijo neonato, es decir, no nacido. Le expliqué que no tenía hijos, que nunca me había casado. Ese niño está contigo. Si no es tuyo, fue de alguien que quizás lo perdió cuando pequeño. Le contesté, que yo sepa, en mi familia no ha muerto ningún niño. La señora se quedó pensativa. ¿Por qué tú pisas tantas tumbas? No, señora, yo no hago eso. Sin embargo, recordé por su insistencia que para llegar a la tumba de mamá tenía que pasar por el panteón de los salesianos
y pisar luego un par de tumbas para accesar a la de mi familia. Tienes razón, le dije. Bueno, hija, ¿tú haces algún ritual o algo parecido? Le expliqué entonces lo de la tumba abandonada. Ahí está. Ese niño se ha encariñado contigo. Cree que tú eres su mamá. Qué curioso. ¿Sabe que mucha gente en mi casa dice que hay un niño que se les aparece? Sí, está a gusto en tu casa, pero ese niño murió sin bautizo. Por eso debes hacer el ritual del sacramento. ¿Y cómo hago eso? Si ni siquiera sé su nombre, colócale cualquier nombre. Busca un padrino y en tu misma casa bautízalo como lo hace la Iglesia Católica. Aquello me dejó muy sorprendida y pensé que la señora era una loca espiritista, pero me acordé que cuando mis amigas me visitaban con sus hijos, ellos decían que había un niño en la casa que no quería jugar y los asustaba y que se metía debajo de la mesa del comedor y se deslizaba por debajo de mi cama y de ahí no salía. Le conté a mi hermana y a los amigos lo ocurrido con la señora, quien había dicho que él no se iba ni nos molestaba porque nosotras éramos su refugio, que le gustaba la casa porque había juguetes y también hacíamos muchas tortas y galletas, por lo que siempre le colocábamos un vaso de leche con galletas o torta en la chimenea. Nosotras solíamos sentirlo, mas no lo veíamos. Tomábamos fotografías aquí y allá, a ver si lo captábamos, y a veces salían cosas extrañas. Por esta razón y por su intensa manifestación, una noche de Halloween, al quedarnos solas junto a un par de amigos, decidimos invocarlo. Amarramos la tijera al libro y llamamos al espíritu del niño que estaba enterrado cerca de la tumba de nuestra madre y que se encontraba por capricho en nuestra casa. Nos confirmó que era un niño de 7 años, que había muerto ahogado en un pozo de agua del cual no pudo salir. Fue imposible constatar el nombre y la fecha de nacimiento, así que un poco asustadas despedimos al espíritu con el alma melancólica. Al día siguiente de aquella invocación, llegamos del trabajo a una hora inusual y en fracciones de segundos vi la figura nítida y materialmente a un niño sentado con los pies dentro del fregadero. Tenía las manos y la carita sucia. Hicimos contacto visual y al pestañear ya no estaba. Quedé impactada y pálida, tanto que mi hermana se asustó. Me dio un vaso de agua mientras me interrogaba y solo pude decirle: vi al niño fantasma. Esta experiencia fue impactante para mí y sobre todo porque ya se había manifestado a otras personas, mujeres embarazadas y niños. Nunca pudimos conseguir información sobre la tumba y su ocupante. No aparecía en el registro y luego fue revendida. Mis amigos nunca se atrevieron a bautizarlo, por lo que el niño fantasma sigue en mi casa, esperando por un padrino. Y bueno, comunidad, hasta aquí llega la misión del día de hoy. Esperamos que estos relatos hayan sido de su total agrado y que más de uno les haya puesto los nervios de punta. Recuerden, subimos video cada martes a las 9 p.m. hora de México, para que no se pierdan ningún capítulo. Y si quieren ser protagonistas de los siguientes relatos, pueden escribirnos a cuéntametumiedo@gmail.com o a cualquiera de nuestras redes sociales como lo es Facebook, Instagram y TikTok. Aquí me despido de ustedes deseándoles como siempre que tengan una excelente y perturbadora noche. Hasta la próxima.